Recuerdo el aire helado de febrero pegándose a la piel. La nieve había dejado de ser blanca hacía tiempo, teñida por el humo de las fábricas y los restos de carbón. Mis botas hundían sus suelas en un barro que se mezclaba con cenizas antiguas. Nadie hablaba demasiado en la guarnición, era como si todos supiéramos que algo estaba por suceder, pero nos aferrábamos al silencio porque nombrar el miedo era darle vida. Me encontraba en un cuartel improvisado, una vieja escuela con los cristales rotos, donde los pupitres habían sido reemplazados por camastros de hierro. Tenía en mis manos un cuaderno arrugado que llevaba semanas intentando llenar con palabras, pero nunca sabía cómo empezar. Cada vez que apoyaba la pluma, pensaba en mi madre allá en el norte, en su cocina oliendo a pan y en el gesto firme de mi padre despidiéndome en la estación. Era como si aún nos oyera preguntándome, ¿vale la pena todo esto? La alarma sonó primero como un murmullo, luego como un alarido que atravesaba los huesos. Me levanté de golpe, y en segundos ya todos corríamos hacia la intemperie. El cielo estaba negro, demasiado negro, como si hubiera tragado la luna. Y entonces aparecieron, puntos brillantes que crecían en número hasta cubrir el firmamento. Aviones. Decenas, quizá cientos, volando en formación como un enjambre de hierro. El sonido era ensordecedor, un rugido que no tenía fin. Algunos soldados se quedaron paralizados, otros comenzaron a gritar órdenes que se perdían entre el estruendo. Yo solo pensé en una cosa, Dresde estaba desprotegida. No era una ciudad fortificada, no había defensas antiaéreas suficientes, apenas un puñado de cañones que parecían ridículos frente a aquella sombra mecánica. El primer impacto sacudió el suelo. Sentí el temblor ascender por mis piernas hasta golpearme en el pecho. Una fábrica cercana se iluminó de golpe como si fuera un fósforo, y el estallido levantó fragmentos de metal que cayeron sobre los tejados como lluvia mortal. Corrimos hacia los refugios, pero estaban abarrotados. Mujeres con niños en brazos, ancianos con los ojos desorbitados, jóvenes con el uniforme aún incompleto, todos se empujaban buscando un hueco donde esconderse del infierno que caía del cielo. Me quedé afuera, porque algo dentro de mí no podía apartarse. Observaba cómo las bombas caían con un silbido agudo, reventando en medio de calles que conocía. La plaza central, donde de niño había visto mercados de frutas, quedó envuelta en humo. El viejo teatro, orgullo de la ciudad, se derrumbó entre llamas que parecían lenguas de dragón. Y en ese instante lo entendí, lo que estaba siendo destruido no era solo un lugar, era la memoria de miles de vidas. Un camarada me sacudió del hombro y gritó que buscara cobertura. Me arrastré hasta un muro de piedra que aún resistía, y allí me encontré con una niña acurrucada, abrazando una muñeca chamuscada. No lloraba, no gritaba, simplemente miraba el cielo como si ya hubiera entendido que nada podía salvarla. La tomé en brazos sin pensar y corrí hacia el sótano de una panadería. Dentro, decenas de personas se apiñaban respirando polvo, el aire denso que nos asfixiaba antes incluso de que llegara el humo. El bombardeo parecía no terminar. Hora tras hora, el estruendo caía sobre nosotros. Cada explosión levantaba una oleada de calor que atravesaba las paredes, y yo apretaba los dientes esperando que la estructura resistiera. En algún punto perdí la noción del tiempo, solo había fuego, gritos y un martilleo constante en los oídos. Cuando finalmente el rugido de los motores comenzó a alejarse, nadie se atrevió a salir de inmediato. Abrimos la puerta del sótano con cautela, y lo que vimos no parecía real. La calle ya no era calle, era un río de brasas, con coches retorcidos y cuerpos inmóviles cubiertos de polvo gris. El aire estaba tan caliente que ardía al respirar, y la niña en mis brazos se estremecía como si supiera que lo peor aún no había pasado. A lo lejos, nuevas luces surgieron en el horizonte. No eran estrellas, eran más aviones, otra oleada. El rugido volvió, más fuerte, y supe que aquella noche sería interminable. El cielo rugía de nuevo, y cada rugido era más grave, más cercano, como si la propia tierra contuviera la respiración antes de estallar en mil pedazos. Yo apenas podía mantenerme en pie, el aire se volvía tan espeso que costaba inhalarlo, una mezcla de humo, polvo y ese olor inconfundible que jamás pude olvidar, carne y madera ardiendo juntas. A mi alrededor la gente se movía como sombras, empujándose en un laberinto sin salidas. Algunos buscaban a sus hijos perdidos, otros corrían sin rumbo, golpeando puertas cerradas que ya no llevaban a ninguna parte. La niña seguía en mis brazos, ligera como un fardo, con la mirada fija en un punto que yo no lograba descifrar. Intentaba hablarle, decirle que todo pasaría, pero las palabras se quebraban en mi garganta.
¿Cómo se podía mentir en medio de aquel infierno? Ni siquiera yo, soldado entrenado para resistir, podía engañarme con la idea de que aquello tenía solución. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El aire comenzó a moverse con violencia, como si hubiera un gigantesco fuelle sobre nuestras cabezas. Las llamas que hasta entonces se extendían por las casas empezaron a unirse, levantándose en columnas que parecían querer alcanzar el firmamento. Había leído sobre tormentas de fuego en los informes militares, pero vivirla en carne propia era sentir el fin del mundo. El viento arrastraba cuerpos, levantaba brasas como un huracán ardiente, y cada bocanada de aire abrasaba los pulmones. Intenté avanzar hacia el río, porque siempre se decía que el agua podía salvarnos, pero las calles se habían transformado en pasillos de fuego. El pavimento ardía, y los zapatos se pegaban al suelo como si caminar fuera a hundirse en un pantano incandescente. Los edificios colapsaban uno tras otro, y cada derrumbe levantaba nubes de chispas que caían sobre nosotros. Era imposible distinguir el día de la noche, todo era rojo, naranja, negro, como si el sol se hubiera multiplicado en 1000 pedazos y cayera sobre la ciudad. Un anciano se cruzó en mi camino. Apenas podía sostenerse, llevaba una Biblia en las manos y sus labios se movían recitando oraciones que nadie escuchaba. Lo sujeté del brazo para que no cayera, pero apenas dimos 3 pasos un muro se desplomó frente a nosotros, obligándonos a retroceder. El anciano, con una calma que me heló la sangre, me pidió que salvara a la niña y me empujó hacia un callejón. No tuve tiempo de replicar, un segundo después una lluvia de escombros lo sepultó para siempre. Avanzamos por el callejón, tropezando con cuerpos tendidos, algunos aún vivos que extendían las manos suplicando ayuda. Quise detenerme, pero la niña se aferraba a mi cuello y comprendí que si lo hacía no llegaríamos a ninguna parte. Cada decisión era una condena, salvar a uno significaba condenar a otro, y esa carga me acompañaría para siempre. Cuando llegamos al río, comprendí que no había escape. Miles de personas se apiñaban en la orilla, muchas ya dentro del agua helada, intentando escapar de las brasas que caían sobre ellos como lluvia ardiente. Me lancé al agua con la niña, sintiendo como el frío cortaba la piel y el calor del aire abrasaba al mismo tiempo. Era una contradicción imposible, quemarse y congelarse a la vez. El río estaba lleno de gritos, de cuerpos que se hundían, de madres intentando sostener a sus hijos, de hombres que nadaban hacia la oscuridad sin saber a dónde. El reflejo del fuego sobre la superficie lo hacía parecer sangre en movimiento. Me aferré a una viga de madera que flotaba y mantuve a la niña sobre ella, obligándome a no soltarla aunque mis brazos temblaran por el cansancio. La segunda oleada de bombas comenzó a caer mientras aún estábamos en el agua. Las explosiones levantaban olas que nos golpeaban contra la orilla, y cada impacto iluminaba el cielo con un resplandor monstruoso. Algunos intentaban rezar, otros gritaban nombres, otros simplemente se quedaban en silencio, como resignados a que aquella era la última noche de sus vidas. Vi a un compañero de uniforme en la orilla opuesta, intentando organizar a un grupo de civiles. Me gritaba que buscara refugio en los túneles del tranvía, pero era imposible llegar hasta allí con el río convertido en un campo de batalla líquido. Aún así, aquella voz me dio un objetivo: tenía que resistir, avanzar como fuera. Arrastré a la niña hasta una barcaza semihundida y allí nos refugiamos junto a otros desesperados. El calor era insoportable, cada inhalación era como tragar brasas invisibles. Pensé que mis pulmones estallarían, que la piel se desprendería de mi cuerpo. Y sin embargo seguí respirando, porque el instinto de vivir era más fuerte que el dolor. Esa noche no terminó nunca. No hubo reloj capaz de medirla. Hubo un antes y un después, y yo estaba en medio, viendo cómo una ciudad entera se consumía en cuestión de horas. El fuego no perdonaba, no diferenciaba entre soldados y civiles, entre inocentes y culpables, entre jóvenes y ancianos. Todo lo convertía en ceniza. Cuando por fin el rugido de los aviones se extinguió y quedó solo el crepitar de las ruinas, emergimos del agua como espectros. No quedaba nada reconocible, solo montañas de escombros humeantes, calles convertidas en cementerios abiertos, edificios que eran esqueletos carbonizados. La niña aún respiraba, con los labios azules, y yo supe que mi deber ya no era obedecer órdenes, sino proteger la vida frágil que se aferraba a mí. Y mientras caminábamos entre los restos, comprendí con una claridad brutal que nada volvería a ser igual. Ni yo, ni la niña, ni Dresde, ni el mundo entero. El amanecer no llegó como un consuelo, sino como una confirmación de que el infierno no había sido un sueño. Cuando el cielo se aclaró, la ciudad reveló su verdadero rostro,
un desierto de ruinas humeantes donde antes había vida. Caminábamos entre montículos de escombros que aún desprendían calor, con un silencio tan denso que los propios pasos parecían sacrilegios. La niña se aferraba a mi uniforme, con la piel cubierta de hollín y los ojos abiertos de par en par, demasiado grandes para su pequeño rostro, como si hubiera envejecido décadas en unas horas. La primera impresión era irreal. Las calles que conocía, aquellas que había transitado en días de permiso, habían desaparecido. La plaza donde los músicos solían tocar en verano se había convertido en un cráter. Las casas con balcones llenos de flores eran ahora esqueletos calcinados. Cada rincón, cada sombra, me recordaba que bajo las piedras yacían cientos de cuerpos que ya no respirarían jamás. La guerra me había mostrado la muerte muchas veces, pero nunca de forma tan masiva, tan indiscriminada, tan deshumanizadora. Al avanzar, nos cruzamos con grupos de sobrevivientes que vagaban como fantasmas. Algunos arrastraban maletas que solo contenían cenizas, otros cargaban con heridos, otros simplemente caminaban sin destino, con los ojos perdidos en un horizonte inexistente. Nadie hablaba demasiado, las palabras sobraban porque la realidad ya gritaba por sí misma. Los llantos de niños y las súplicas de los ancianos se mezclaban con el chisporroteo de las brasas, componiendo una sinfonía fúnebre que se quedaría grabada para siempre en mi memoria. Me encontré con un soldado que había servido conmigo en el frente oriental. Su uniforme estaba desgarrado, y la sangre le manchaba una pierna. Apenas podía mantenerse en pie, pero al verme sonrió con una mueca que no tenía nada de alegría. Me dijo que había perdido a toda su familia en cuestión de minutos, su mujer, sus 2 hijos, su madre. Su voz no tenía lágrimas, era un tono vacío, como si las emociones se hubieran evaporado con el humo. Antes de que pudiera responder, cayó de rodillas, agotado, y yo entendí que no había manera de consolarlo. En aquel paisaje no existían palabras capaces de aliviar. Decidí avanzar hacia el centro de la ciudad, con la esperanza de encontrar algún puesto de auxilio. El calor todavía irradiaba del suelo, y cada esquina parecía esconder una trampa, vigas a punto de colapsar, incendios que se reavivaban, techos que se desplomaban sobre los pocos que se aventuraban a buscar pertenencias. Vi a una mujer tratando de levantar una puerta quemada para rescatar algo que había quedado debajo. Cuando por fin lo consiguió, sacó un violín ennegrecido. Lo abrazó como si fuera un hijo y se marchó sin mirar atrás. Esa imagen me atravesó más que cualquier cadáver. Era la prueba de que incluso en la ruina, el ser humano se aferra a símbolos de lo que fue. La niña no había pronunciado una sola palabra. Me seguía con obediencia, como si hubiera comprendido que su destino estaba unido al mío. En un momento se detuvo frente a lo que quedaba de una iglesia. La cruz metálica de la torre se había doblado como si fuera de barro, y el interior no era más que brasas. Ella apretó su muñeca chamuscada contra el pecho, y yo entendí que aquel era su duelo silencioso, su forma de despedirse de todo lo que había perdido. El hambre comenzó a hacerse sentir. No había raciones, no había agua potable, y las reservas de los civiles se habían consumido en las primeras horas. En medio de los escombros, algunos buscaban pan carbonizado o latas chamuscadas. Yo compartí lo poco que llevaba en mi morral, un pedazo de pan duro y un trozo de queso seco que parecían insignificantes frente a la magnitud de la catástrofe, pero que fueron recibidos por la niña con una gratitud muda. El día avanzaba, y con él llegaban noticias fragmentadas. Decían que más oleadas de bombarderos podían volver, que las defensas eran inútiles, que nadie en la jerarquía militar había previsto semejante ataque. Yo no sabía qué creer. Lo único evidente era que Dresde, aquella joya cultural que muchos consideraban intocable, había sido reducida a un campo de cenizas. Y nosotros, los que aún respirábamos, éramos apenas testigos impotentes de un crimen gigantesco. En medio del caos, comenzaron a organizarse improvisados grupos de auxilio. No había médicos suficientes, así que soldados y civiles intentábamos rescatar heridos atrapados entre las ruinas. Con las manos desnudas apartábamos piedras incandescentes, arriesgándonos a quemaduras. Escuchábamos golpes débiles desde sótanos derrumbados, y cada rescate era una carrera contra el tiempo. Logré sacar a un muchacho de no más de 15 años, cubierto de polvo, que al abrir los ojos solo preguntó por su madre. Nadie tuvo el valor de responderle. La noche cayó de nuevo, y el cielo volvió a teñirse de rojo por los incendios que aún ardían sin control. No hubo descanso, no hubo sueño. Nos reunimos alrededor de hogueras improvisadas, no para calentarnos, sino para mantener alejadas a las ratas que empezaban a salir de entre los cadáveres.
El olor se volvía insoportable, un hedor espeso, nauseabundo, que anunciaba el principio de una pesadilla sanitaria. Yo abrazaba a la niña, tratando de que no mirara demasiado, de que no escuchara los lamentos, de que no respirara aquel aire venenoso. En medio de la oscuridad, pensé en mi condición de soldado. Me habían entrenado para combatir, para seguir órdenes, para matar si era necesario. Pero allí, en Dresde, comprendí que la guerra tenía un rostro que nadie nos enseñaba en los manuales, el de los inocentes reducidos a cenizas. Ya no se trataba de uniformes ni banderas, se trataba de humanidad destrozada. Esa noche juré que si lograba salir vivo de aquella ciudad maldita, nunca volvería a mirar la guerra con los mismos ojos. La obediencia ciega había quedado enterrada bajo las ruinas. Lo que había nacido en mí era otra cosa, una herida que nunca cicatrizaría, pero también una certeza. Había visto la línea que separa la disciplina del crimen, y sabía que jamás podría cruzarla de nuevo sin perder lo que quedaba de mi alma. El cuarto día después del primer bombardeo me pareció una eternidad. El tiempo ya no se medía en horas ni en relojes, sino en el número de veces que el humo asfixiaba los pulmones, en las heridas abiertas que se infectaban sin remedio, en los cuerpos que recogíamos de entre los escombros para amontonarlos en fosas comunes improvisadas. La guerra me había endurecido, pero nunca me había enfrentado a algo tan brutal, no había enemigo visible, solo la certeza de que la ciudad entera había sido convertida en un horno y que nosotros, los que aún respirábamos, éramos apenas brasas que se resistían a apagarse. La niña permanecía a mi lado como una sombra silenciosa. Ya no lloraba, no pedía nada, solo caminaba y observaba. En su mirada se reflejaba un mundo que había colapsado, y yo comprendí que no era simplemente una sobreviviente, era un testigo involuntario de la destrucción más absoluta. Le ofrecía lo poco que conseguía reunir, un sorbo de agua fangosa filtrada entre piedras, una cáscara de pan recuperada de un sótano chamuscado, un trozo de remolacha hallada en los campos cercanos. Lo aceptaba con la dignidad de alguien que había aprendido demasiado pronto que cualquier migaja era un tesoro. Me uní a un grupo de soldados que intentaban organizar un puesto de socorro en lo que quedaba de un almacén. La estructura estaba a punto de desplomarse, pero al menos ofrecía un techo para los heridos. No teníamos medicinas, apenas vendas arrancadas de uniformes, agua contaminada y manos torpes que improvisaban curas. Veíamos morir a hombres y mujeres no por las bombas, sino por infecciones, por falta de atención, por la simple imposibilidad de salvarlos en medio de aquella devastación. Cada muerte era un recordatorio cruel de nuestra impotencia. Una mujer llegó arrastrando a su hijo adolescente, con el rostro cubierto de hollín y un brazo colgando de forma antinatural. Gritaba que lo salvaran, que hicieran algo, lo que fuera. Intentamos entablillar la extremidad con tablones, pero el chico deliraba de fiebre. La madre me miró a los ojos como si yo tuviera respuestas, como si mi uniforme pudiera garantizar un milagro. No tuve valor para decirle que el muchacho no vería otro amanecer. Esa noche, mientras lo velaba, ella se acurrucó contra su cuerpo hasta que el frío la venció también. Los encontramos abrazados al amanecer, petrificados en una escena que me persigue en sueños. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos aseguraban que la ciudad había sido sacrificada deliberadamente, que se buscaba un castigo ejemplar, que la destrucción no era un accidente sino un mensaje al mundo. Otros hablaban de represalias inevitables, de nuevas oleadas que terminarían lo que aún quedaba en pie. Yo no sabía qué creer. Mi único norte era mantener con vida a la niña y a mí mismo. Todo lo demás parecía humo, igual que las cenizas que cubrían cada superficie. El calor no cedía. Incluso de noche, cuando el viento helado soplaba desde el este, el suelo seguía ardiendo en ciertos puntos, como si la tierra misma se hubiera convertido en brasero. Los sobrevivientes nos turnábamos para retirar escombros y abrir pasajes entre calles bloqueadas. Algunos se negaban a abandonar las ruinas de sus casas, convencidos de que encontrarían algo intacto bajo toneladas de piedras. La mayoría encontraba solo huesos o recuerdos calcinados. Una tarde, mientras excavábamos con palas improvisadas, escuchamos un gemido débil bajo una pila de ladrillos. Cavamos con desesperación hasta encontrar a una joven atrapada, apenas consciente. Tenía las piernas destrozadas y el rostro cubierto de sangre seca. No podía caminar, así que la cargamos entre dos hasta el refugio del almacén. La niña la observaba en silencio, y en sus ojos había una mezcla de compasión y terror. Entendí que estaba aprendiendo, con una crueldad insoportable, que el sufrimiento podía multiplicarse sin límite.
El olor de los cadáveres se volvió insoportable. No había manera de enterrarlos a todos. Empezamos a apilarlos en plazas abiertas y a prenderles fuego para evitar epidemias. Era un espectáculo inhumano, columnas de humo elevándose sobre lo que quedaba de la ciudad, un humo distinto, más denso, que sabía a derrota y a vergüenza. Cada vez que lanzábamos un cuerpo a las piras, sentía que una parte de mí también se consumía. Me preguntaba qué sentido tenía seguir llamándome soldado. Ya no había frente, ya no había estrategia, ya no había enemigo que enfrentar. Éramos guardianes de ruinas, sepultureros improvisados, enfermeros sin instrumentos, guías de niños huérfanos. La guerra nos había reducido a lo esencial, resistir un día más. Y sin embargo, cada amanecer me costaba más encontrar razones. Recuerdo una noche en particular. El cielo estaba despejado por primera vez, sin humo, y las estrellas parecían mirar con indiferencia el desastre en la tierra. Me tumbé sobre un pedazo de escombro, con la niña acurrucada a mi lado, y pensé en mi madre. Pensé en el olor de su cocina, en la voz de mi padre dándome consejos que ahora parecían tan lejanos. Pensé en cómo algún día tendría que contar lo que había visto, aunque nadie quisiera escucharlo. Y comprendí que sobrevivir no era solo resistir físicamente, era también aceptar que cargaría con esas memorias hasta el fin de mis días. Al amanecer, un grupo de civiles se acercó al puesto de socorro. Traían noticias de otras partes de la ciudad, había túneles subterráneos aún transitables, y algunos proponían evacuar hacia el campo. La idea sonaba tentadora, pero también peligrosa. Los túneles podían estar llenos de gases tóxicos, podían colapsar en cualquier momento. Aún así, la alternativa era morir lentamente entre ruinas. Yo supe en ese instante que debía elegir. Miré a la niña. Ella no necesitaba palabras para expresar su miedo y su esperanza. Sus ojos eran suficientes. Y fue entonces cuando decidí que, pasara lo que pasara, la llevaría lejos de aquella ciudad muerta, aunque tuviera que arrastrar mi propio cuerpo hasta el límite. Ese fue el momento en que comprendí que la verdadera batalla ya no era entre ejércitos, sino entre la vida y la nada. Y yo no estaba dispuesto a dejar que la nada ganara. Cuando acepté la idea de abandonar Dresde, no lo hice por valentía ni por estrategia, sino por pura necesidad. La ciudad se había convertido en una trampa ardiente, un cementerio abierto donde cada hora significaba respirar más cenizas, encontrar más cuerpos, sentir el hedor insoportable que impregnaba la piel. No había esperanza allí, solo un dolor que se renovaba con cada esquina recorrida. La niña me miraba con un gesto callado que era a la vez súplica y mandato. Debíamos salir, aunque no supiéramos a dónde. Nos unimos a una caravana improvisada de civiles. Éramos decenas, tal vez un centenar, avanzando entre calles destruidas, con la luna iluminando ruinas que parecían esculturas grotescas. Algunos llevaban carros de madera con lo poco que habían rescatado, otros caminaban con las manos vacías, como si cargar peso fuera un lujo. El silencio reinaba en la marcha, interrumpido solo por el llanto esporádico de algún niño y por el crujir de escombros bajo los pasos. Los túneles del tranvía se presentaban como una ruta incierta pero inevitable. Se decía que aún conectaban con las afueras, que podían conducirnos hacia campos abiertos donde respirar aire limpio. Sin embargo, también se hablaba de gases tóxicos atrapados en su interior, de derrumbes que habían sepultado a enteros grupos de personas. La decisión era cruel. Permanecer en la superficie era esperar la muerte lenta, adentrarse en la oscuridad era tentar al destino. Descendimos por la entrada semiderruida de uno de esos túneles. El aire en su interior era denso, con un olor metálico que recordaba a óxido y sangre. Avanzábamos con linternas y antorchas improvisadas, cuidando de no levantar demasiado polvo. El silencio era aún más pesado allí abajo, cada respiración se volvía un eco, cada movimiento hacía crujir la bóveda como si estuviera a punto de colapsar. La niña apretaba mi mano con fuerza, y yo la llevaba pegada a mi costado. No podía mostrar miedo, aunque lo sentía multiplicado. Había combatido en trincheras, había escuchado silbar balas a pocos centímetros de mi cabeza, pero aquella oscuridad era distinta, era la amenaza invisible de quedar enterrado vivo. A medida que avanzábamos, comenzamos a encontrar a otros que habían intentado lo mismo. Había cadáveres sentados contra las paredes, cuerpos encogidos con rostros azules, víctimas de gases o del aire enrarecido. Algunos aún tenían en las manos maletas cerradas, como si hubieran confiado en que llegarían al final. Aquella visión quebró el ánimo del grupo. Varias familias retrocedieron,
prefiriendo el peligro de la superficie al de aquella necrópolis subterránea. Yo no podía darme el lujo de volver atrás, la niña dependía de mí, y sabía que cada hora en Dresde reducía nuestras posibilidades de seguir con vida. Tras horas de marcha, encontramos un túnel parcialmente derrumbado. Pasamos de rodillas, arrastrándonos entre piedras y vigas que chirriaban con cada contacto. El polvo nos cegaba, y más de una vez creí que quedaríamos atrapados. Pero logramos salir al otro lado, donde corría una corriente de aire frío. Aquello nos devolvió un poco de esperanza, significaba que había una salida cercana. Al fin, tras un ascenso agotador, emergimos en las afueras de la ciudad. La primera bocanada de aire limpio fue como un milagro. El cielo estaba cubierto de estrellas, y por primera vez en días no había humo ni fuego sobre nuestras cabezas. Muchos se arrodillaron, llorando, agradeciendo simplemente poder respirar. Yo miré hacia atrás, hacia la silueta ennegrecida de Dresde en el horizonte. La ciudad ardía aún en varios puntos, iluminando el cielo como un brasero interminable. Sentí un nudo en la garganta, no era solo la pérdida de un lugar, era el final de una parte de nuestra historia, arrasada en una sola noche. La caravana continuó hacia el campo. Los pueblos cercanos habían sido desbordados por refugiados, algunos campesinos ofrecían pan y agua, otros cerraban puertas por miedo a no poder alimentar a todos. No podíamos culparlos, la guerra había dejado a todos con las manos vacías. Caminábamos sin rumbo fijo, solo con la intención de alejarnos lo más posible de aquel infierno. En el camino, escuchábamos historias de otros bombardeos, de ciudades enteras reducidas a polvo. Comprendí que Dresde no era una excepción, sino un eslabón más en una cadena de destrucción que no se detenía. Algunos hablaban de que la guerra estaba llegando a su fin, pero aquel final sonaba tan sangriento como el principio. Una noche, mientras descansábamos bajo un granero abandonado, la niña se quedó dormida sobre mi pecho. Yo no podía dormir. Observaba las vigas del techo y pensaba en lo que significaba seguir adelante. Había jurado obedecer, servir, luchar por órdenes que no entendía. Ahora mi único juramento era proteger esa vida frágil que me había sido confiada por el azar de la guerra. Alrededor de la fogata improvisada, otros sobrevivientes compartían recuerdos. Una anciana hablaba de los jardines que había cultivado en Dresde, de las rosas que jamás volvería a ver. Un hombre recordaba a su esposa perdida en el incendio. Nadie hablaba de venganza, ya no quedaba espacio para el odio, solo para el duelo. Era como si todos hubiéramos sido despojados de algo esencial, y ahora lo único que nos quedaba era caminar juntos, aunque no supiéramos hacia dónde. Cuando amaneció, retomamos la marcha. El sol iluminaba los campos cubiertos de escarcha, y en ese contraste brutal comprendí que la vida seguía, indiferente al horror humano. La naturaleza florecería otra vez, los pájaros volverían a cantar, pero para nosotros nada sería igual. Yo caminaba con la niña en brazos, con las botas desgastadas y el cuerpo exhausto, sabiendo que lo único que nos mantenía en pie era la voluntad de sobrevivir. Y en ese trayecto hacia lo desconocido, aprendí que el verdadero peso de la guerra no estaba en las batallas libradas, sino en el silencio posterior, en la carga insoportable de quienes quedábamos vivos para recordarlo. El camino hacia el este se volvió un rosario interminable de aldeas arrasadas, campos helados y carreteras donde se mezclaban soldados exhaustos, civiles desorientados y columnas de carros que transportaban lo poco que aún podía moverse. La guerra había convertido cada sendero en un corredor de sombras. Habíamos dejado atrás Dresde, pero el eco de sus gritos seguía en mis oídos. Nada podía borrar la imagen de la ciudad ardiendo, ni el olor que parecía impregnado en mi piel. La niña se aferraba a mí como única certeza en medio de aquel caos. Su silencio no era vacío, era un lenguaje propio, un muro contra el horror que había presenciado. En cada gesto suyo veía un aprendizaje precoz y doloroso, como si hubiese comprendido que la niñez se le había arrebatado en una sola noche. A veces, al verla dormir, pensaba que todo lo que me quedaba de humanidad estaba contenido en ese pequeño cuerpo que respiraba con dificultad sobre mi pecho. Nos unimos a un grupo de refugiados que había logrado organizarse con cierta disciplina. Había campesinos, ancianas, un puñado de soldados heridos, algunos sacerdotes que rezaban en voz baja. Se establecían turnos de vigilancia para evitar saqueadores y para mantener a raya a los hambrientos que, desesperados, podían robar lo poco que conseguíamos. No era raro escuchar disparos en la distancia, ecos de una guerra que aún no había terminado del todo. Cada día traía rumores distintos, que las tropas aliadas avanzaban, que el Reich estaba en ruinas,
que pronto todo acabaría. Pero para nosotros, sobrevivientes de Dresde, la palabra fin ya no tenía significado, lo que habíamos visto era demasiado definitivo. En una aldea semiderruida encontramos a un anciano que había abierto las puertas de su establo para dar refugio a los que pasaban. El hombre había perdido a todos sus hijos en el frente, pero nos ofreció leche aguada y un rincón de paja seca donde dormir. Allí, en esa pausa breve, escuché las historias de los demás. Cada uno cargaba una tragedia particular, un hombre que había visto morir a toda su familia bajo los bombardeos, una mujer que había dado a luz en un sótano y enterrado al recién nacido antes de que amaneciera, un joven que había desertado porque no podía seguir disparando contra sombras. Yo no hablé, no podía poner en palabras lo que había visto. Y comprendí que tal vez nunca podría. Los días siguientes fueron una sucesión de marchas interminables. El frío calaba los huesos, y las ropas desgarradas apenas protegían. El hambre se convirtió en un compañero constante, y el miedo a ser descubiertos por patrullas enemigas añadía tensión a cada paso. Vi a soldados de mi propio ejército vagando sin rumbo, con la mirada perdida, como si ya no supieran para qué habían luchado. Eran restos humanos de una maquinaria que se había quebrado. Una tarde, llegamos a un bosque donde nos refugiamos de la intemperie. Allí descubrí que el silencio del campo no era menos inquietante que el estruendo de la ciudad destruida. Los árboles desnudos parecían testigos mudos de nuestra procesión. En el suelo, la nieve se mezclaba con huellas, restos de fogatas y abandonos. Algunos decían que por esos senderos habían pasado columnas de prisioneros, arrastrados hacia destinos desconocidos. En una choza en ruinas, encontramos escondidos a dos hermanos pequeños, apenas mayores que la niña. Llevaban días alimentándose de raíces y agua helada. Sus padres habían muerto bajo un bombardeo. No dijeron nada cuando los descubrimos, solo se acercaron y se unieron a nuestra caravana como si fuera lo más natural. Nadie preguntó nombres, ya no importaba. Éramos una familia improvisada, unida por la desgracia. En medio de aquel éxodo, me sorprendí a mí mismo reflexionando sobre lo que significaba ser soldado después de todo lo vivido. Habíamos jurado obediencia, habíamos creído en ideales que se desmoronaban como las casas incendiadas de Dresde. Lo que quedaba era la humanidad desnuda, proteger al débil, compartir lo poco, resistir aunque no hubiera futuro claro. Comprendí que los uniformes, las medallas, los discursos, no eran nada frente a la simple necesidad de sostener una vida en los brazos. El invierno parecía no terminar nunca. Una noche, el cielo se iluminó con el resplandor lejano de otro bombardeo, quizá en otra ciudad. Nadie se sobresaltó. Habíamos aprendido que el horror podía repetirse en cualquier momento. Nos limitamos a abrazarnos más fuerte, a resistir el frío y a fingir que dormir era posible. Poco a poco, el paisaje comenzó a cambiar. Dejamos atrás las ruinas más evidentes y entramos en tierras donde aún quedaban granjas en pie. Allí encontramos campesinos que, pese a tener poco, compartían pan oscuro y caldo aguado. Ese gesto, minúsculo en apariencia, era un acto de resistencia contra la barbarie, la voluntad de seguir siendo humanos. Yo aceptaba cada cuenco de sopa como si fuera un sacramento, recordando que muchos en Dresde habrían dado la vida por probar una sola cucharada. En una ocasión, durante una marcha, vi un lago congelado. Me acerqué con la niña de la mano y me detuve a contemplar la superficie helada, tan tranquila, tan indiferente. Pensé en cuántos cuerpos yacían bajo aguas semejantes, en cuántos recuerdos estaban ocultos en lugares silenciosos como aquel. Y sentí una mezcla de tristeza y alivio. La naturaleza continuaba, impasible, aunque nosotros nos devoráramos entre ruinas. La caravana se dividió con el paso de las semanas. Algunos decidieron dirigirse hacia el norte, otros hacia el oeste. Yo opté por continuar hacia el campo abierto, lejos de las ciudades que aún podían ser blanco de ataques. Mi prioridad era la niña. No sabía a dónde nos llevarían los caminos, pero cada paso fuera de Dresde era un triunfo sobre la nada. En medio de esa incertidumbre, algo comenzó a germinar en mí, una voluntad de seguir vivo no por obediencia militar, ni por instinto egoísta, sino por la responsabilidad de transmitir lo que había visto. Comprendí que si no lo contábamos, si no dejábamos constancia de lo ocurrido, todo se repetiría una y otra vez. Ser testigo se convirtió en mi nueva misión. La guerra seguía rugiendo en los mapas, pero dentro de mí había empezado otra batalla, la de conservar la memoria sin que me destruyera por completo. Cada noche, al observar a la niña dormir entre mis brazos, me prometía que si sobrevivíamos, dedicaría lo que quedara de mi vida a recordar. Y así,
Entre el barro, el frío y el hambre, entendí que sobrevivir no era suficiente, había que darle sentido a esa supervivencia, aunque el mundo pareciera empeñado en borrarlo todo bajo un manto de fuego y ceniza. Habíamos dejado atrás la ciudad, los túneles y los bosques, pero Dresde seguía viva dentro de nosotros como una herida abierta que no cicatrizaba. Cada paso hacia el futuro era también un retroceso hacia aquel incendio interminable. Yo no podía dormir sin escuchar el rugido de los bombarderos, sin ver los rostros petrificados bajo el resplandor rojo del cielo, sin sentir el calor abrasador en la piel. No eran recuerdos aislados, eran visiones incrustadas en la carne, imposibles de separar del presente. La niña, a pesar de todo, comenzaba a adaptarse. Ya no era un espectro silencioso, poco a poco, con gestos mínimos, con miradas y movimientos tímidos, recuperaba una chispa de infancia. Una tarde, en una aldea donde nos ofrecieron un trozo de pan y un cuenco de leche aguada, la vi sonreír por primera vez desde aquella noche. Sonrisa pequeña, apenas un destello, pero suficiente para recordarme que la vida aún podía abrirse paso entre las ruinas. Yo la observé como quien contempla un milagro. En ese instante comprendí que mi deber no era solo protegerla, sino también devolverle la posibilidad de creer en algo distinto al horror. Los caminos se multiplicaban y las noticias llegaban confusas. Se hablaba de un final cercano para la guerra, pero nadie confiaba en las fechas ni en los rumores. Para los que habíamos visto Dresde convertida en cenizas, el tiempo se había roto, ya no había calendario ni esperanza precisa, solo días que se sucedían con la monotonía del hambre y la necesidad de seguir caminando. En uno de esos días, nos encontramos con una columna de prisioneros escoltados por soldados. Avanzaban encadenados, con las cabezas bajas, como espectros que aún respiraban. Nadie sabía a dónde los llevaban, ni si verían otro amanecer. Al pasar junto a ellos, uno levantó la vista y me miró. No hubo odio ni súplica en sus ojos, solo un reflejo del mismo vacío que yo llevaba dentro. Comprendí entonces que la guerra había borrado las diferencias, todos éramos arrastrados por la misma corriente, todos éramos víctimas de un fuego que no distinguía. La caravana se redujo con el tiempo. Algunos murieron en el camino, otros se dispersaron buscando parientes en aldeas lejanas. Yo me quedé con la niña, y con los 2 hermanos que habíamos rescatado en el bosque. Éramos una pequeña familia improvisada, sin lazos de sangre, pero unidos por la necesidad de sobrevivir. Cada noche compartíamos lo poco que conseguíamos, raíces, mendrugos, un sorbo de agua limpia cuando la suerte nos favorecía. Y cada noche, antes de dormir, yo les contaba historias. No de la guerra, sino de un tiempo anterior, les hablaba de mi infancia, de las estaciones cambiando en mi pueblo, del olor a pan recién hecho, del sonido de un río tranquilo. Lo hacía no solo para darles consuelo, sino también para recordármelo a mí mismo, para no olvidar que había existido un mundo distinto al que nos rodeaba. El invierno comenzó a ceder lentamente. El hielo se derretía, y los campos empezaban a mostrar brotes verdes. Fue entonces cuando entendí que la naturaleza seguía su curso, indiferente al desastre humano. Los pájaros volvían a cantar en los árboles calcinados, como si nada hubiera ocurrido. Ese contraste era insoportable y hermoso a la vez. En medio de la devastación, la vida insistía en renacer. Un día llegamos a un pueblo donde los aldeanos nos recibieron con desconfianza. No querían más bocas que alimentar, pero al ver a los niños cedieron un establo y un poco de sopa caliente. Allí decidimos quedarnos unas semanas, ayudando en lo que podíamos, reparando techos, recogiendo leña, trabajando en los campos. Fue la primera vez que sentimos algo parecido a la normalidad. La niña comenzó a correr entre los animales, los hermanos ayudaban a acarrear agua, y yo, por primera vez en meses, pude descansar sin sobresaltos. Pero la paz era frágil. A veces llegaban columnas de soldados derrotados, buscando refugio o comida. Otros venían a requisar lo poco que había. Nadie estaba a salvo. Comprendí que la guerra no se extinguiría de un día para otro, que sus llamas continuarían ardiendo en cada rincón durante mucho tiempo, incluso después de que los cañones callaran. En esos días de relativa calma, comencé a escribir. Encontré hojas viejas en una escuela abandonada y las llené con lo que recordaba: el rugido de los aviones, la tormenta de fuego, los cuerpos en el río, las manos suplicantes bajo los escombros. No lo hacía por mí, sino por ellos, por los que no habían sobrevivido, por los que nunca tendrían voz. Sentía que era mi obligación dejar testimonio, aunque nadie quisiera leerlo. Porque el silencio sería la última victoria de aquel incendio. Una tarde,
mientras los niños dormían, caminé hasta una colina desde donde se divisaba el horizonte. Miré hacia el oeste, donde aún ardía el recuerdo de Dresde. Cerré los ojos y respiré profundamente. La imagen de la ciudad en llamas volvió a mí con la misma intensidad de la primera noche. Comprendí que jamás me abandonaría. Podría envejecer, podría perder la fuerza de mis piernas o la claridad de mis pensamientos, pero el recuerdo de aquel fuego permanecería conmigo hasta el último día. Y en ese instante supe que mi vida, de allí en adelante, tendría un único propósito: cargar con ese eco, no para hundirme en él, sino para que nadie pudiera decir que no ocurrió, que fue exageración, que no importaba. Lo importaba todo. Importaba cada niño perdido, cada madre que gritó hasta perder la voz, cada anciano que se aferró a una Biblia bajo las llamas. Importaba porque la memoria era lo único capaz de desafiar al fuego. Hoy, al escribir estas palabras, no lo hago como soldado, ni como hombre marcado por la obediencia. Lo hago como testigo. Vi arder Dresde, vi cómo el fuego devoraba sin preguntar quién merecía vivir o morir. Vi cómo se borraban en una sola noche siglos de historia, y cómo la humanidad se reducía a cenizas. Pero también vi sonrisas que regresaban poco a poco, manos que compartían pan aunque no sobrara nada, niños que volvían a jugar entre ruinas. Y por eso, aunque el eco del fuego me acompañará hasta el final, he comprendido que nuestra mayor resistencia no está en las armas, sino en la capacidad de recordar y de reconstruir. Ese es mi juramento ahora, que la memoria de Dresde no se pierda jamás, porque en esas cenizas arde la advertencia más clara que la humanidad puede recibir.